Est-ce que vous pensez que cette question peut enfin avancer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un espoir particulier? En el ámbito de la justicia, prácticamente no se ha avanzado nada y tampoco creo que el gobierno actual vaya más allá que proponer la reforma de la ley de memoria histórica, pero más enfocada en la reparación simbólica principalmente, y no tanto en la justicia. Es posible que algún tipo de justicia restaurativa pueda avanzar, sobre todo en lo que es la reparación simbólica, como he dicho antes. Desafortunadamente no se quiere entrar en lo que sería la derogación de la ley de amnistía o en una interpretación que es la que hemos mantenido hasta el día de hoy muchos juristas, de que los crímenes cometidos durante el franquismo son crímenes de lesa humanidad y por tanto no estarían amparados por la ley de amnistía. Tampoco hay una voluntad clara de cooperación jurídica internacional con la jueza argentina que tramita la querella de colectivos de víctimas en Buenos Aires por los crímenes franquistas, y eso sería también un avance fundamental. Sí. Es posible que uno de los aspectos que sí se pueda avanzar es en el de la revisión de las condenas por tribunales de excepción o por la justicia franquista. Esa es una reivindicación que tanto demócratas como varios partidos políticos estamos demandando. No solo que sean ilegítimas, como ya establece la Ley de Memoria Histórica de 2007, sino que se anulen como tales, lo cual daría lugar a una verdadera reparación de aquellas víctimas que fueron condenadas sumariamente. Et donc, en termes de coopération judiciaire, juridique avec l'Argentine, vous pensez qu'il peut y avoir quand même un changement dans l'attitude bon, après, il y a les textes de loi qui empêchent effectivement que cette coopération se passe, mais il peut y avoir ça peut avancer dans le bon sens. Desde mi punto de vista no habría ninguna dificultad en cooperar. Es decir, falta la voluntad por parte de las autoridades políticas españolas en facilitar esa cooperación. El Ministerio de Justicia ha decidido no favorecer esa cooperación porque de alguna forma, si lo hiciera, según su planteamiento, estarían aceptando la no validez de la ley de amnistía, que según ellos imposibilita la investigación y la cooperación. Desde el punto de vista nuestro, eso no es así, porque una ley de amnistía no puede siquiera limitar lo que en otro sistema jurídico se esté investigando, y lo que tendría que hacerse es facilitar la cooperación, pero no es el planteamiento actual. Ah, donc votre point de vue n'est toujours pas partagé. Enfin, est-ce qu'il y a Es muy difícil que se avance en ese sentido, porque el planteamiento a día de hoy del gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos no es el de facilitar esa cooperación. Específicamente no lo es por parte del Ministerio de Justicia. La pregunta es, ¿se podría hacer? La opinión es sí, se podría hacer. ¿Hay voluntad política de hacerlo? No, no la hay en este momento. Eso significa
que se imposibilita cualquier acción judicial, sí. Ese es el resultado que va en línea con lo que el Tribunal Supremo Español ha decidido desde el momento en el que así lo estableció en 2012, la sentencia que puso fin al caso en el que yo fui enjuiciado y la resolución final de que la justicia penal no tiene cabida. Donc c'est la loi d'amnistie, enfin le fait de ne pas pouvoir réformer la loi d'amnistie qui... Desde mi punto de vista, C'est lo que sucede es que se le da un valor a la ley de amnistía que nunca tuvo la ley de amnistía. Es decir, la ley de amnistía nunca se extendió ni en la mente del legislador ni en las interpretaciones de la misma a los crímenes de lesa humanidad. Es más, los decretos leyes de amnistía de 1976, la ley de amnistía es de octubre de 1977, los decretos leyes previos del año anterior se excluía específicamente los crímenes atroces. Recuerdo que hay una instrucción de la Fiscalía, lo que hoy es la Fiscalía General del Estado, entonces la Fiscalía del Reino, de 1 de agosto de 1976, que expresamente excluía la aplicación a ese tipo de crímenes. Eso quiere decir que la ley posterior también los excluía, y eso significa que es lo correcto porque iría de acuerdo con la normativa internacional que excluye de la amnistía ese tipo de crímenes. Por tanto, lo que se ha hecho es optar por la interpretación más restrictiva en contra de las víctimas. Eso, desde mi punto de vista, significa una doble moral respecto de los crímenes franquistas. Por una parte se afirma que se repara a las víctimas, pero por otra parte se olvida la justicia en esa reparación. Y otro de los déficits importantes que tiene esa ley de memoria histórica y la reforma que se propone ahora es la ausencia de regulación de una comisión de la verdad, que sería de alguna forma lo que compensaría la falta de justicia penal con otro tipo de justicia transicional o de verdad, que en definitiva es lo que las víctimas exigen, ¿no? Verdad, justicia y reparación. Juste une petite question. Quelle place est faite aux historiens dans ce processus? ¿Cuál? ¿Cuál lugar que tienen los historiadores en ese proceso? Los historiadores tienen un papel fundamental, pero la verdad judicial y la verdad histórica muchas veces coinciden, pero a veces discrepan. En todo caso, los archivos, los estudios históricos, los avances de los estudiosos sirven para formar esa verdad judicial en tanto en cuanto el juez, el fiscal, tiene que nutrirse de todas las fuentes que existan para valorar después, junto con otros elementos, como son los testimonios de las víctimas, como son otro tipo de documentos, como son las periciales, muestras de ADN, exhumaciones, etcétera, cuál es esa verdad judicial. ¿Cuál es el problema en España? Y es que hay muchos estudios históricos, cada vez más, y eso es muy bueno, pero simultáneamente no hay un mecanismo que desde la justicia favorezca esa verdad judicial para integrarlas. Y de ahí que las víctimas, las organizaciones, formulemos la necesidad de esa verdad a través de una comisión de la verdad o de mecanismos de justicia que ayuden
a formar esa memoria, esa trascendencia para las víctimas y, como resultado, que se pueda establecer una reparación verdadera como garantía de no repetición. Entonces, digamos que en España hay una descompensación. Hay estudios históricos de los historiadores y no hay ninguna investigación judicial, como no sea la que hemos intentado hacer con escasa suerte, y el ejemplo más reciente es de hace 3 días en la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ha decidido que no se puede investigar. Nuevamente se sigue por el cegar toda posibilidad judicial. Y ese es el capítulo pendiente que existe en España. Ahí no hay voluntad política en los dirigentes actuales para que esa investigación se haga. Y no ya en los casos de un número más abultado, justicia penal, por la obvia razón de que no hay ya responsables vivos. Pero hay otros tipos de justicia. Hay una justicia restaurativa, hay una justicia que se tiene que llevar a cabo a través de una comisión de la verdad, de una participación activa de las víctimas, pero de todas las víctimas, no solo las que están en cunetas o en cementerios o en fosas comunes españolas, también los deportados, también los que tuvieron que salir al exilio, también los que fueron parte de ese exterminio que produjo el golpe de Estado del 36, la guerra civil y el franquismo posterior. No ha habido más que reparaciones simbólicas y eso significa que hay un déficit muy importante para integrar el concepto de justicia. Okay. Le gouvernement actuel a l'air quand même de prendre... il y a aujourd'hui la question d'intégrer dans la loi, je sais que ça n'a pas de rapport direct avec la justice, et notamment la justice pour les victimes du franquisme, veut aujourd'hui interdire l'apologie du franquisme, on sait que c'est quand même une question qui reste, il y a des gestes symboliques assez forts qui ont été posés récemment. Comment est-ce que ça s'articule, est-ce que ça peut s'articuler avec la volonté de justice et de vérité pour les victimes? Comment vous voyez les choses? El problema de tipificar en el Código Penal como delito la apología del franquismo es muy problemático porque choca directamente con la libertad de expresión, pero de alguna forma tiene que tener un reflejo en la ley, sea a nivel penal o sea en esa ley de memoria histórica con mecanismos de justicia, de reparación efectivos, para que no se produzca el negacionismo o el ataque incluso a las víctimas que quedan absolutamente indefensas. No es lo mismo que un responsable político pueda negar el franquismo o sus efectos que una víctima de 80 años en el último pueblo de la geografía española que no tiene acceso a ningún medio. Hay una descompensación muy fuerte. Por tanto, tienes que equilibrar. Y la fórmula para equilibrar o es una ley de memoria histórica que abarque todos estos aspectos y que proteja absolutamente a las víctimas para que no se produzca ese ataque, o establecer mecanismos que, por ejemplo, no sé, Alemania a nadie se le ocurre que exista una fundación Adolf Hitler, por ejemplo, o en Italia poner el nombre de Benito Mussolini. Es decir, son conceptos que están muy claros en otros países. En España el problema que hay es que todavía hay mucha gente que considera que el franquismo era algo diferente. Y desde mi punto de vista era simplemente fascismo. Y fue un sistema de restricción y de eliminación de libertades
desde una dictadura, la más larga prácticamente de toda Europa, en donde miles de víctimas fueron expulsadas de su país, perseguidas en su país, ejecutoriamente condenados sin posibilidad de juicios justos y desaparecidos hasta el día de hoy. Ok. Encore une. À titre personnel, vous avez, si j'ai bien compris, introduit un recours devant le comité des droits humains de l'ONU, qui est en cours d'examen, c'est pendant quelques mois là. Qu'est-ce que vous en attendez? Enfin, donc c'est sur votre suspension en tant que... Nosotros planteamos una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en relación con los 3 procedimientos que a mí se me abrieron entre 2010 y 2012. Lo que se le dice al Comité de Derechos Humanos es que tanto en el caso del franquismo como en el caso caso Gürtel, como en el caso de Nueva York, no hubo juicio justo, hubo parcialidad en los magistrados, hubo falta de esa imparcialidad, porque no se abstuvieron determinados magistrados, porque participaron en varios de los procesos con una predeterminación de lo que después fue el fallo, porque no hubo doble instancia y porque al final se me condenó por un delito que no existe, porque no había previsión legal al respecto, y sí lo que se tomó fue una decisión, una interpretación de la ley que tiene sustento, y por tanto pues nadie podría ser condenado por una interpretación legal. Eso es lo que se ha sometido al comité. El comité ha admitido la reclamación y ahora estamos pendientes de que el gobierno español conteste sobre ese fondo y finalmente pueda emitirse una sentencia donde se diga si se violaron esos derechos o no. Dans les 6 mois, c'est ça? Sí, se le otorga al gobierno español un plazo de 6 meses, del cual ya ha transcurrido un mes, y después nosotros... Sí, se le otorga un mes y después nosotros recurriremos, no recurriremos, contestaremos a esa argumentación y el comité tendrá que tomar una decisión. C'est la technologie. Mais sur Assange alors, sur le procès de Julian Assange, est-ce que, où ça en est là? Vous êtes donc vous coordonnez l'équipe juridique de défense de Julian Assange. J'en profite. Yo estoy muy preocupado. Estamos muy preocupados, no porque la defensa no tenga argumentos para defender a Julian Assange, sino por el hecho mismo de la existencia del proceso de extradición. Es decir, perseguir a un periodista por las informaciones que ha difundido es un ataque a la libertad de prensa, a la libertad de información, a la libertad de acceso a la información y a la libertad de expresión. Wikileaks y Julian Assange lo único que hicieron fue difundir noticias, difundir información que afectaba a la violación sistemática de derechos humanos por parte de servicios de inteligencia o de personal militar en una guerra ilegal como la de Irak, Afganistán, o afectando a una prisión como la de Guantánamo o a procesos de corrupción, etc. Por tanto, no se entiende cómo se puede perseguir esto y calificarlo como espionaje.
con 17 cargos de una ley de 1917 a alguien que ni siquiera es norteamericano, que no ha tenido acceso a ningún tipo de documento que no estuviera ya filtrado por quien fuera. Es decir, yo creo que esa es la labor de los periodistas de investigación. Esto es acabar con el periodismo de investigación, es decir, los servicios de inteligencia de este país son intocables. Y si alguien se atreve a publicar algo respecto, lo que le viene es 175 años posibles de prisión. Entonces, desde mi punto de vista, es una advertencia de los Estados Unidos, es una persecución claramente política que trata de eliminar cualquier posibilidad de información hacia un sistema que de forma imperialista se impone a todos los demás. Est-ce que l'opinion publique est suffisamment, à vos yeux, consciente des enjeux bueno, de yo creo que hay gran parte de la población que sí es consciente, pero quizás yo he hecho de menos un mayor compromiso por parte de los grandes medios de comunicación, que quizás por la propia personalidad de Julian o porque no ha habido una buena armonía, han tomado decisiones que pueden entenderse que no te guste una persona, pero es sumamente peligroso no apostar por una defensa irrestricta de lo que es nuestra garantía respecto del poder. Es decir, yo me siento indefenso si a la prensa se la secuestra a la hora de publicar esa información, porque esa información es lo que va a hacer posible que las cosas cambien. Si nos callamos, si aceptamos que eso es delito porque el país afectado lo establezca, estamos perdidos. Por tanto, deberíamos de ser conscientes, y los grandes medios, yo creo que poco a poco lo van haciendo, ¿no? Porque ha habido, bueno, algunos editoriales de New York Times, de Washington Post y de otros periódicos en el mundo que, más allá de las discrepancias con Julian, lo están viendo. Y además, quiero resaltar que hay una gran manipulación por parte en la reclamación de Estados Unidos. Se le imputa que se identificó algunas identidades y por eso se puso en riesgo. Eso es falso, porque ya estaban en Internet. Solamente hay que leer bien el documento, no interesadamente. Y eso lo vamos a demostrar en el juicio de extradición y esperemos que sea tenido en cuenta. Justement, le regain d'intérêt, enfin, pas le regain, disons, la nouvelle place que prend cette reconnaissance pour les descendants de républicains espagnols, etc. Est-ce que ça doit aussi au fait que, grâce aux outils numériques, ils ont pu partager des archives, partager des opinions et faire remonter cette question au premier plan du... La última parte. ¿Cómo se llama? Que todo esto de los medios de comunicación ha hecho que salgan cosas sobre la republicana, la historia. Entonces, todos los medios que se están utilizando ahora para que salga información. La información por parte de los medios de comunicación sobre los hechos delictivos de una dictadura que por más de 40 años estuvieron secretos, pero que incluso a día de hoy sigue existiendo documentos secretos, archivos secretos de la Guerra Civil Española, lo cual es incomprensible. Gran parte de documentos militares todavía siguen sin que se pueda acceder a ellos. La presión mediática es fundamental. El sacar estas noticias hace que los responsables políticos tomen conciencia, hacen que no se olvide. El olvido es uno de los peores cánceres que hay
frente a la justicia y favorece la impunidad. Y el olvido es normalmente impuesto por quien ostenta el poder. Por tanto, los medios de comunicación tienen ese gran desafío de poner sobre el papel, incluso aunque no sean absolutamente objetivos, pero hacen que se discuta sobre ello, hacen que se debata sobre ello, hacen que no se olvide. Puede haber polémica, es bueno que la haya, porque la historia no es unidireccional, tiene muchos matices, pero lo importante es que no se olvide. El concepto de memoria es un concepto actual y de futuro, nunca de pasado, como algunos dicen. No, es algo que se está produciendo en este momento y que tiene consecuencias para el futuro. Por tanto, no es algo que esté atrás. Cuando dicen, ¿por qué vamos a debatir de algo que ocurrió hace 80 años? Claro, mi respuesta es, bueno, algo tenemos que debatir cuando hoy pues hay 200 o 300 personas que pierden una tarde de sus ocupaciones habituales para hablar de este tema. Por tanto, es algo actual y es tan actual como que es la única forma de que hechos similares no se vuelvan a producir. Miren, hace unos años en Europa era impensable que la extrema derecha se expandiera, que el fascismo, vestido de una forma o de otra, empezara a palparse. Sin embargo, hoy tenemos países en los que la extrema derecha o ha gobernado o está apoyando a gobiernos o, en todo caso, está ahí con una fuerza inusitada. Y hace unos años pensábamos que esto era imposible. Y ahora tenemos que ver atentados de extrema derecha, atentados antisemitas, nuevamente otra vez el negacionismo. Es decir, la memoria no es algo del pasado, es algo del presente y del futuro. Por eso es tan importante. Muy bien. Merci. Merci. Merci beaucoup.